Señoras y señores, en el día de la fecha, el Paris Saint-Germain ha derrotado en condición de visitante al Arsenal por 0 goles a 1 en el inicio de las semifinales, partido de ida de esta actual edición de la UEFA Champions League o Copa de Europa. El partido disputado en el estadio Emirates en Londres, donde tenía al Arsenal de local y al PSG Paris Saint-Germain como visitante. Recordemos que ambos equipos venían de clasificar en sus series de cuarto de final, en este caso el Arsenal por derrotar en el global y de manera merecida y justa al Real Madrid por un global de 5-1. Recordemos que el partido de ida terminó 3-0 a favor de los de Mikel Arteta y en el partido de vuelta ganaron 1-2 en el Santiago Bernabéu. Mientras por su parte el Paris Saint-Germain venía de pasar su eliminatoria contra el Aston Villa, derrotándolo 3-1 en el Parque de los Príncipes y perdiendo de visitante, sufriendo un poco de más, con un marcador de 3-2, con un global de 5-4. Eh, para empezar, ambos equipos iban con lo mejor. Recordemos que el Paris Saint-Germain ya hace unas fechas ya es campeón de Francia. El Paris Saint-Germain lo que está haciendo ahorita es simplemente dosificar a los jugadores para poder disputar esta serie contra el Arsenal. El Arsenal ya tampoco se pelea nada en la Premier porque el Liverpool ya este fin de semana que pasó salió campeón al derrotar 5-1 al Tottenham. Entonces ya no se juegan nada los dos equipos, salvo en el partido de hoy, la oportunidad de ver qué equipo golpeaba primero y cuál tiene opciones de llegar a la final, que se disputará a finales del mes de mayo en Múnich, en el estadio del Bayern Múnich. Para empezar, la tónica del partido, el partido rápidamente cambió a lo que quizás ambos entrenadores tenían previsto, ya que al minuto 3, un pase impresionante de Nuno Méndez desde la lateral que básicamente rebasó varias líneas, dejando a 5 jugadores. 5 o 6 jugadores literalmente los dejó atrás ese pase. Ousmane Dembélé recibe solo en la circunferencia, en la mitad de la cancha, avanza solo con el balón, abre con un pase increíble para Kvaratskhelia, y Kvaratskhelia lo que hace es simplemente amagar a su defensor y con un pase externo dejando a Dembélé solo frente a la frontal del área, y Dembélé con un disparo de zurda que tampoco le pegó del todo bien porque le pega arriba, pica abajo, pero aún así fue lo suficientemente directo como para batir a David Raya Martín, el portero del Arsenal. A partir de allí, lo que pudimos ver era un PSG que básicamente, un Paris Saint-Germain que en esos primeros 20, 25, incluso la primera media hora dominaba con el balón, presionaba cuando perdía el balón, el gol tempranero lo confundió al Arsenal, al Arsenal le costaba llegar a área del París, no podían llegar, el París eh, estaba muy sólido en defensa, con la capitanía de Marquinhos, en los laterales con Hakimi, con Nuno Méndez, que es un crack de jugador, y en la defensa acompañando a Marquinhos, el ecuatoriano William Pacho. Así transcurrieron esos 20-25 minutos en los que el Arsenal no llegaba, el Arsenal no podía llegarle a París de ninguna manera. Era balones a Saka, balones a Bukayo Saki, que Saka intentaba resolver. Odegaard no estaba bien, la salida de balón desde portería estaba mal. El París pudo haber interceptado varios pases y haber hecho mucho daño. Pudo el Paris Saint-Germain en esa media hora haber hecho el otro gol en una jugada muy buena en la que le dan un pase filtrado a Fabián Ruiz, si mal no estoy, que remata de derecha, lo tapa David Raya Martín impresionantemente, un disparo a quemarropa lo tapa, y en el rebote o es Kvaratskhelia o Vitinha quien tira, da en el palo, pero ya está en posición adelantada al momento del remate que David Raya ataja. El París seguía dominando con balón hasta que en los últimos 10 minutos del primer tiempo el Arsenal empezó un poco a animarse, el París ya también un poco intentando recular para intentar irse al descanso con la ventaja. El Arsenal empezó
empezaba un poco por el empuje de su hinchada también, porque como jugaban de local tenían que ir hacia el frente. El Arsenal empezó a ir un poco hacia el frente, a tener un poco más el balón, que el París ya no lo tenía tanto. Y de allí viene de ahí básicamente hasta casi el minuto 40 el Arsenal no había disparado a puerta. El Arsenal no había disparado a puerta. Hubo un disparo de Bukayo Saka fácil para Donnarumma. Hubo otra jugada una jugada que parecía que William Pacho dominaba bien, se deja quitar el balón por Martinelli, el balón pasa al otro extremo y ahí Bukayo Saka lanza el centro, Donnarumma sale mal ahí y de ahí Martinelli no pudo rematar, aunque si hubiera rematado y hecho gol hubiera sido posición adelantada y no hubiera contado el gol para el Arsenal. Y en la última jugada del primer tiempo, clara para el Arsenal, hubo un desmarque, un pase filtrado muy bueno, creo que era de Odegaard o de Merino, que deja solo a Martinelli contra Donnarumma. Martinelli anuncia bastante el remate de Martinelli es bastante anunciado. Lanza, ataja a Donnarumma y ahí Joao Neves le saca la falta a Bukayo Saka y ahí el primer tiempo acaba. El primer tiempo se define en dos partes. Del minuto 1 al minuto 30, el Arsenal no disparó ni una sola vez al arco. El París tuvo el gol, tuvo dominio territorial, quizás le faltó un poco más de punch, de ir más allá, intentar crear más ocasiones más para intentar agrandar la ventaja, aunque tuvo esa que sacó David Raya, que si no lo hubiera atajado era el 0-2. Y los últimos 10 minutos del primer tiempo, más lo que añadió el árbitro. El árbitro que el Arsenal se animó, empujó con varios disparos lejanos, pero el remate, aproximaciones, pero el remate más peligroso lo tuvo Martínez en su bota, que tapó a Donnarumma. Que por cierto, Donnarumma hizo un gran partido. Donnarumma, lo que se le critica a Donnarumma es que es un portero que con los pies puede errar bastante y que puede llegar a tener errores a veces de salida, que es lo que vamos a analizar ahorita, iniciado el segundo tiempo. Segundo tiempo empieza, minuto 47, tiro libre para el Arsenal. Y también una particularidad es que el Arsenal hoy día en la pelota parada, en los tiros libres, básicamente utilizaba una formación un poco rara en el sentido, un poco o llamativa en el sentido de que los jugadores del Paris Saint-Germain estaban todos en una sola línea y los del Arsenal estaban acá, en todo outside, pero estaban todos en columna, estaban todos estaban alineados ahí y antes de patear el tiro libre ellos venían para acá y se dividían y ahí me recordaba mucho a aquel trencito que se hizo muy famoso en el Mundial de Rusia 2018 cuando la Inglaterra de Southgate lo puso en práctica, aquel trencito, y que prácticamente el ejecutor de todo eso era Harry Maguire, y curiosamente era una irrupción de Maguire ahí en el mundo de fútbol. Maguire se hizo bastante famoso, fue por ese mundial en sí. A través de esa jugada el Arsenal consiguió el empate, cabezazo de Mikel Merino, centro impresionante de Declan Rice, pero el gol fue anulado porque al momento de la ejecución, no, como dije, la línea del París estaban acá y las Arsenal estaban acá. Uno de los cabeceadores, que en este caso fue Mikel Merino, cuando cabeció, al momento de partir el balón, Mikel Merino estaba en posición adelantada. Había un poco de duda porque había un jugador del París, si mal no estaba, era Hakimi, quien habilitaba, pero más de medio cuerpo de Mikel Merino estaba adelantado. Entonces el Arsenal ahí perdió la oportunidad de empatar. También hay que decir otra cosa. Si hubiera sido contabilizado el gol para el Arsenal, Donnarumma tenía responsabilidad. Donnarumma terminó siendo el MVP del partido. Fue impresionante lo que Donnarumma tuvo, ya vamos a comentarlo más que Donnarumma tuvo, pero ahí Donnarumma, igual que en ese error en el primer tiempo, que casi termina en gol de Martinelli, pero estaba en offside, en esta Donnarumma en mi opinión, tiene algo de responsabilidad, porque Donnarumma no sale. Donnarumma amaga con que sale y a la vez Donnarumma se está quedando. Entonces ahí no, Donnarumma se equivoca, porque si él hubiera querido hubiera ido y hubiera atrapado el balón sin ningún problema, pero no lo hace. Entonces ahí como que se le quita la culpa, pero para mí Donnarumma tiene algo de culpa en todo ello. Ya, entonces pasaban los minutos, París intentaba hacer su presión arriba, intentaba presionar al Arsenal, pero parece que la
charla de Mikel Arteta en el entretiempo hizo reaccionar al equipo. El Arsenal salió con más agresividad, arriesgando demasiado en la salida de balón, que el París les pudo haber interceptado varios balones otra vez, pero como el Arsenal tiene muy entrenado, así como el París Saint-Germain, entrenado por Luis Enrique, tiene entrenado a salida de balón, pero por momentos daba la sensación de que un milímetro o un centímetro mal dado ese pase, cualquiera podía interceptarlo. Entonces ahí París estaba un poco confundido, estaba abrumado. Al minuto 55 o 60, el Paris Saint-Germain, el Arsenal tiene una contra, tras un ataque falló del París, un pase filtrado impresionante de Odegaard para Trossard. Leandro va solo, prácticamente va solo a la esquina contra Donnarumma. Trossard lanza un remate impresionante raso y Donnarumma lo ataja. Básicamente se le escurría otra oportunidad de gol para el Arsenal. También otra jugada que tuvo Bukayo Saka en la que no fue convalidada la jugada, pero en la que Bukayo Saka, tras una devolución de Leandro Trossard, se quita dos hombres de encima, lanza y Donnarumma ataja bien abajo. Y la tónica siguió así, el París casi no atacó. Dembélé tuvo que ser sustituido porque ya físicamente ya no aguantó. Tampoco fue el mejor partido de Desiré Doué, que es un crack de jugador, es un chico muy impresionante. El mejor jugador del Paris Saint-Germain, en mi opinión, terminó siendo Kvaratskhelia, porque quizás fue el jugador más constante, el que más intentaba generar peligro, ya que Dembélé, como en este esquema de Luis Enrique, Dembélé pasa a ser como una especie de falso 9. Básicamente Dembélé no tiene que hacer esos esfuerzos, esas repeticiones constantes como las hacen los extremos. En este caso a Dembélé lo que se le pide es que marque la diferencia, y fue lo que hizo a los 3 minutos de partido, marcando ese golazo. Y así, transcurriendo los minutos, el Arsenal iba llegando, aunque también conforme pasaban los minutos y veían que no podían, se iban quedando sin idea. El París tuvo la oportunidad de poner el 2-0, el 0-2, tras una muy buena jugada entre Doué y Kvaratskhelia, en la que el georgiano queda frente a la portería, pero William Saliba de manera rápida se barra, intercepta el que pudo haber sido quizás el gol que hubiera sentenciado esta eliminatoria, aunque también minutos más tarde el París tuvo la más clara de todo el segundo tiempo para ellos, porque obviamente ya dijimos que el Arsenal tuvo el gol anulado, tuvo la tajada de Donnarumma al Trossard, la tajada a Bukayo Saka. En este caso era un pase de Vitinha en el que quedaba Barcolá solo, que Barcolá fue quien entró por Dembélé cuando salió, sustituido. Barcolá estaba solo frente a la portería, Barcolá estaba solo, no llegaba a Kivior, que era su marca, no llegaba a Kivior, y Barcolá, por intentar esquinarla tanto, me recordó un poco a la jugada de Mastantuono, Franco Mastantuono contra Boca, estando solo. Básicamente intentó esquinar tanto el remate que el remate salió mal y salió un poco desviado. Ahí pudo el París haber sentenciado la eliminatoria o gran parte de la eliminatoria. Y ya el Arsenal no atacó demasiado, ya no podía atacar demasiado. El París se defendía bien. El bloque del París era muy sólido. Y así termina este primer partido. Con victoria para los parisinos. El Paris Saint-Germain está a una victoria de una nueva final de Copa de Europa. La última vez que la jugaron, recordemos, fue en el año 2020, aquel año de la burbuja, en la que perdieron la final contra el Bayern Múnich, curiosamente, de Hansi Flick, que podrían volverse a enfrentar Hansi Flick y el PSG en una hipotética final. Sería algo muy, muy irónico. Pero el París golpea primero, el Arsenal tiene que mejorar mucho si quiere tener alguna opción de intentar ir a la final de Múnich. Por su parte, el Paris Saint-Germain, hoy día sin tampoco hacer un juego tan brillante como viene acostumbrando el equipo de Luis Enrique en lo que va de temporada, pero así jugando quizás a un 70-80% y siendo más inteligente que su rival, le bastó
para poder hoy día, para poder hoy día obtener un gran triunfo del Emirates. Ya el día de mañana tendremos el partido entre Barcelona e Inter, que se juega primero en el Estadio Montjuic. Veremos cómo sale ese partido y estaremos viendo cuál será la final de la Copa Europa, que para mí, en mi opinión, va a terminar siendo Barcelona-París. Pero eso no tengo yo la verdad absoluta, eso solo el dios del fútbol lo sabe y lo que quiera realizar. Sin más, suscríbanse, denle like al canal. Estamos creando contenido, análisis de los partidos de Barça, Madrid, River, Boca, River papá, hasta full fan de River, muy simpatizante del Real Madrid en sí. Y sin más, me despido y nos vemos en un nuevo episodio. Nos vemos.